Bienvenidos, esta videoreseña es para un artículo muy interesante titulado Educación inclusiva e intercultural. Dicho artículo fue publicado por la Universidad de Murcia, por el autor Escarvajal Frutos Andrés. Dicho autor es doctor europeo en Pedagogía Social, especialista en mediación intercultural, docente e investigador en la misma universidad. Es asesor consultor de prácticas educativas interculturales en el Centro de Estudios Interculturales de la Universidad de Murcia. Bien, este artículo nos habla, como se lo indica su título, de educación inclusiva e intercultural. Nos maneja primeramente el motivo de la necesidad de esta educación inclusiva, principalmente por la migración de diferentes países hacia otros, y la necesidad del respeto y de la inclusión de diferentes culturas, así como tradiciones, pensamientos y características físicas. Por ende, este artículo también se basa no solamente en la xenofobia que experimentan diversos países de la Unión Europea, sino también en el racismo que se sufre en dichos países. Bien, nos relata también ciertas medidas que han tomado los países para, de cierta manera, mermar la discriminación, la xenofobia y fomentar el respeto. No han resultado del todo bien, por lo tanto aquí se las comento. En Francia se intenta imponer los valores y las culturas de esta república, es decir, se intenta que a las personas migrantes que lleguen a dicho país, pues de cierta manera se acoplen, renuncien a sus tradiciones, a su cultura, a su religión y adopten la propia del país, con las actitudes, modismos y costumbres nacionalistas. Ahora bien, en el Reino Unido, para los británicos, se centra más que nada en destacar las diferencias entre las diferentes culturas, tanto físicas como teológicas y de otra índole. Claro, recargando el respeto. El respeto es algo que se tratan de remarcar, pero con el realce de las diferencias también se centra en que son de cierta manera inferiores a las propias de los británicos. En cuanto a otro país que pone de ejemplo, que es el alemán, ahí se considera más que nada como mano de trabajo a los inmigrantes, que van por un periodo temporal a trabajar, a mover la economía del país, pero no lo ven como parte de la sociedad, sino más como un trabajo temporal que adquieren algunos inmigrantes. Bien, para continuar con explicar de qué trata el artículo y para que se entienda a profundidad, es necesario mencionar cómo maneja diferentes conceptos, tales como educación inclusiva. Educación inclusiva lo maneja como educación de calidad y equitativa para todos los estudiantes, lo que conlleva decir que el docente tiene que estar preparado para dar su tema, con la metodología, con la didáctica necesaria, con una pedagogía crítica para poder dar la clase de una manera prudente y siempre siendo equitativo, no menospreciando a nadie, no discriminando a nadie y creando un espacio seguro para todos, en el que el espacio se sientan cómodos, que no se sientan discriminados, no se sientan segregados, no se sientan oprimidos de ningún tipo y pues mucho menos por ciertas características étnicas, raciales o por xenofobia interiorizada de cualquier persona. Y pues fomentando durante esta misma educación a los estudiantes, pues que conlleven estos mismos valores, estos mismos actitudes de respeto hacia todos los integrantes del grupo y pues posteriormente al incluirse en la sociedad para todos los ciudadanos o parte de esta. La interculturalidad lo maneja de una manera muy específica. Lo maneja como el respeto, intercambio, apertura, aceptación de valores, de modos de vida de otros. Más que nada se centra en la tolerancia y el respeto que se tiene que ejercer. Cabe recalcar que este artículo diferencia mucho la multiculturalidad de la interculturalidad. La multiculturalidad es más que nada, o lo maneja aquí, como en un espacio, en un país puede ser, que estén dos o más culturas, ya es un país multicultural, porque están en el mismo lugar, en el mismo espacio geográfico. Pero la interculturalidad se basa en el respeto de estas culturas, de estas partes de la población, de que la mayoría respete a las minorías étnicas, a las minorías raciales, a las minorías culturales,
y pues de que convivan entre ellos respetando todos sus diferentes diferencias, más que nada sin segregar a ninguno. Bien, este artículo nos menciona que es muy importante para que en una sociedad exista la interculturalidad, la educación inclusiva, porque dicha educación no solamente es para las personas que tienen alguna discapacidad, como se creen comúnmente, o el nombre, por decirlo de una manera, eso sugiere, sino más bien para incluir a todas las partes de la población, a los sectores segregados de esta. Bien, me gustó mucho en el artículo que hablara sobre racismo y xenofobia. El artículo fue publicado en el 2010, así que considero que para esa época fue un tanto brutal, un tanto importante mencionar, sin pelos en la lengua, que está contra el racismo y contra la xenofobia, la educación inclusiva, que es necesaria y que es importante, porque de cierta manera da una pauta para que en la Unión Europea se dejen ciertos comportamientos. Algo que no es que no me haya gustado, simplemente pues hubiera preferido es que se hubiera hablado de temas que están más en nuestro contexto, como México, como Oaxaca en concreto, porque pues aunque es muy interesante el artículo, es muy bueno y me deja con muchos conocimientos, con una perspectiva sobre la educación, sobre la educación inclusiva, sobre la importancia de esta más que nada, no está en el contexto. Y aunque en México es cierto que se experimenta cierto grado de xenofobia, es muy mínima. Y el racismo en México también existe, pero es muy, muy mínimo. En México lo que existe es comúnmente denominado malinchismo y también el clasismo. Existe mucho de eso. Las personas que tenemos ciertas características muy notorias, arraigadas a las personas indígenas, pues se nos demigra de cierta manera o se nos trata como si fuéramos menos. A eso también conlleva el clasismo. Las personas de tez morena se podría decir que no somos consideradas menos, pero sí de una clase social inferior, con una economía baja, que así está vista en la sociedad, aunque muchas veces no es cierto. Y también hay muchas veces que se discrimina o se segrega a personas que con tez blanca, pero con bajos recursos económicos. Por eso mismo es una sociedad más clasista que racista. Considero que estas otras dos palabras que ya mencioné conllevan más a nuestro contexto que la xenofobia y el racismo, aunque pues podemos interpretarlo y llevarlo a nuestra realidad. Por supuesto que sí. Aprendí muchas cosas en este artículo, muchas muy interesantes sobre la importancia, como yo lo mencioné antes, de la educación inclusiva. Y pues de cierta manera yo en mis propias conclusiones puedo destacar que es más responsabilidad del docente llevar a cabo dicha educación inclusiva. El docente en cierta forma es la autoridad en el aula, la autoridad que modera y que en la educación básica en concreto enseña, identifica y puede promover o disminuir ciertas conductas que segregan a ciertas partes de la población, pues para que no se repitan. Los estudiantes aprenden y con el tiempo forman parte de la sociedad, parte activa, y pues no replican estos ciertos comportamientos que excluyen a factores de la población. Algo que no es que me haya disgustado, simplemente siento que le faltó incluir, aparte de personas de diferentes culturas o de diferentes países, también es cierto que hay personas de comunidades específicas que son segregadas y que son más que nada por no cumplir con ciertos roles que la sociedad impone, con estereotipos que también se deben ir aboliendo, para que la sociedad más que nada se deconstruya y pueda construirse en una sociedad más justa, más ética, sin tanto prejuicio social. Pues como ya mencioné antes, se aplica muy fácil en clase, bueno, fácil relativamente, porque es responsabilidad del docente, al menos desde mi perspectiva, tener la educación inclusiva, como ya lo mencioné, y pues de cierta manera también es de parte de los padres, porque por la educación recordemos que no es simplemente docente-alumno, sino es de la comunidad estudiantil, que es docente, alumno, padre de familia o tutor, por lo cual también es importante que estos no repliquen conductas que socialmente están aceptadas, pero no deberían ser replicadas. Muchas gracias por tu atención, esta fue toda la reseña de mi parte de este artículo, muy interesante.